Muy buenas a todos y a todas, ¿cómo estáis? Espero que las cosas vayan bien, espero que vayáis con ánimo, espero que tengáis confianza suficiente en vosotros mismos para afrontar esta selectividad que viene, que os llega, que está, bueno, ya la tenéis ahí, así que mucho ánimo, ¿eh? Ya en unos días estáis de vacaciones y bueno, ya pasará todo. Un saludo a todos, a todos, a todos, un saludo enorme, os digo ya de entrada que mejor no leo los comentarios porque si no me voy a distraer, soy muchísimo escribiendo, ¿vale? Y es mejor ir directo al grano, que es lo que os interesa. Hoy vamos a hablar de la guerra civil. Como siempre digo, si este tema te queda de desarrollo, tienes que hacer lo siguiente, un pequeño índice al inicio del tema. Repito, un pequeño índice al inicio del tema. El corrector se va a alegrar en el alma. El corrector, cuando vea ese índice al inicio del tema, va a decir: ¡wow! ¡Qué pedazo! ¿Qué he tocado aquí? No sé qué he hecho. Decía, vaya, 100 personas, madre mía. Decía que el corrector se va a alegrar en el alma cuando vea ese índice al inicio del tema. Vamos a comentar qué índice tenemos que desarrollar en este tema. Probablemente tú tengas otros apuntes, pero seguramente vas a tratar estos mismos ítems. Bueno, tenemos que hacer una introducción, tenemos que hablar del alzamiento, tenemos que hablar de las condiciones internacionales, tenemos que hablar del apoyo de la Iglesia, tenemos que hablar del desarrollo del conflicto, tenemos que hablar de la evolución política, tenemos que hablar del balance y las consecuencias y una conclusión. Repito, tenemos que hablar de la introducción, o sea, 8 puntos he tocado. La introducción, el alzamiento, las condiciones internacionales, el apoyo de la Iglesia, la evolución política, el balance y las consecuencias y la conclusión. Estos son los 8 puntos que tenéis que desarrollar en este tema de la guerra civil y que ya digo, debéis ponerlos al inicio del tema de desarrollo. Bueno, vamos a hablar de la introducción y qué idea tenemos que decir. ¿Qué idea tenemos que decir? Que el golpe de Estado, que comienza en el julio del 36, fue un fracaso, así como suena. El golpe de Estado fue un fracaso, no fue un éxito. El golpe de Estado fue un fracaso. ¿Por qué? Porque buena parte del ejército estuvo de parte del gobierno. Entonces, como buena parte del ejército estuvo de parte del gobierno, ¿qué sucedió? Que aquello derivó en una guerra civil que duró 3 años. ¿Vale? El plan no era empezar una guerra civil, el plan era lo que había hecho Primo de Rivera en el 23, declarar el estado de guerra, tomar el poder y punto. No. ¿Y qué pasa? Que mucha gente siguió leal a la República, sobre todo buena parte del ejército, y aquello deriva en una guerra civil. ¿Qué más tenemos que decir? Bueno, vamos a ver, ¿qué sucede en el bando nacional? ¿Qué sucede en el bando franquista? Que en el bando nacional o franquista o rebelde, llamadlo como queráis, desde el primer momento prima la unidad y la disciplina. ¿De acuerdo? En el bando nacional prima la unidad y la disciplina. ¿Qué sucede en el gobierno de la República? ¿Qué sucede en el bando republicano? Pues que desde el primer momento cunde el caos y el gobierno se muestra incapaz. En el gobierno de la República se muestra incapaz de gestionar la situación. Muy importante quedarse con esta idea. Bando nacional, hay unidad, hay disciplina, todos van a una. Bando republicano, ahí cada uno iba por su lado. Aquello era el caos y el gobierno, las autoridades no saben gestionar lo que se venía encima. ¿Qué más hay que decir? ¿Cómo es el contexto europeo? El contexto europeo era un contexto donde los regímenes totalitarios están al alza. Los regímenes totalitarios van al alza y hay dos regímenes totalitarios. Tenemos que hablar de los fascistas y los soviéticos. Ambos, esto ya lo dijimos ayer en el tema de la República, ambos regímenes son antiparlamentarios, son antidemócratas, y en Europa, por un lado con la Revolución Rusa y por otro lado con el surgimiento de los fascismos que inventa Mussolini, ¿de acuerdo? Es el contexto internacional, donde están al alza los regímenes totalitarios, fascistas y soviéticos. Y que hay que decir que los sublevados tienen apoyo de los regímenes fascistas, en este caso Alemania e Italia. Y hay que decir que los republicanos tienen escasos apoyos. A la República se le abandona. Esta es la introducción. Esta es la introducción. Voy a ver si hay por ahí algo que decir. Bueno, veo que estáis ahí hablando entre vosotros. Bueno, pues sigo. Bueno, repito la introducción un poco. El golpe de Estado deriva en fracaso. El golpe de Estado es un fracaso que deriva en una guerra civil. Bando nacional. Hay unidad y disciplina. Bando republicano. Hay incapacidad por parte del gobierno. Contexto europeo. Alzamiento de los regímenes totalitarios. Sublevados. Tienen mucho apoyo. Mucho apoyo. Tienen un apoyo importante de los regímenes fascistas.
republicanos tienen escasos apoyos. Bien, y ahora vamos a hablar del alzamiento. Vamos a hablar del alzamiento de quién es leal a la República y quién es rebelde a la República. Bueno, hay que decir que cuando... Venga, vamos a la primera pregunta. Uy, como no me respondáis, muy mal. Primera pregunta. ¿Cuándo gana el Frente Popular las elecciones? A ver, me tenéis que decir el mes y el año. ¿Cuándo gana el Frente Popular las elecciones? Venga. ¿Cuándo gana el Frente Popular las elecciones? Me están mandando un mensaje privado, a ver si se va por ahí. ¿Cuándo gana el Frente Popular las elecciones? Mes y año. Venga, vamos. Venga, hola Raúl. 1936, muy bien, Alberto. Febrero del 36, muy bien, muy bien. En febrero, muy bien, Andrea. Muy bien, Celia. Enero no, yo creo que es febrero, ya me estoy dudando, es febrero del 36. ¿De acuerdo? Ahí es cuando ganan las elecciones el Frente Popular. Muy bien, Coral, muy bien. Bien, veo que hay gente ahí. Vale, perfecto. Entonces, decía, el Frente Popular gana las elecciones en el febrero del 36 y toma una decisión, no sabemos si muy acertada. Coge a los generales susceptibles de dar un golpe de Estado y los aleja de Madrid. Por ejemplo, al general Mola lo envía a Navarra. A Franco lo envía a Canarias. A Godet lo envía a Baleares. ¿Y por qué digo que a lo mejor no era el mejor sitio? Porque a Mola lo envía a Navarra, donde ahí tenía una fuerte presencia un movimiento ultraconservador que era... Pregunto, ¿qué movimiento ultraconservador tenía una fuerte presencia en Navarra y País Vasco? Pregunto, ¿qué movimiento ultraconservador, ultramonárquico, tenía una fuerte presencia en Navarra y País Vasco? A ver quién lo dice. Venga. ¿Quién lo dice? Mola Pamplona, muy bien. ¿Quién lo dice? Venga. Carlismo, muy bien, Esther, muy bien. Carlismo, muy bien, actor secundario. Muy bien, Marineta, perfecto. Oye, este tema lo sabéis, leche. Este tema lo sabéis. Vaya a sacar un 10. Todos los que estáis respondiendo ya tenéis un 10 en el examen, ¿vale? Entonces, decíamos que el Frente Popular aleja de Madrid a esos generales, Mola a Navarra, Franco a Canarias y Godet a Baleares. Franco lo envían cerca de Marruecos, donde él había luchado, o sea, tampoco era un buen sitio para mandar a Franco, ¿no? Y bueno, ¿quién iba a ser el jefe del Estado? El jefe del Estado no iba a ser Franco. El jefe del Estado no iba a ser Franco. Franco fue un oportunista. Franco fue un oportunista que se sumó al golpe de Estado el último. Franco acabó adquiriendo el liderazgo casi de una manera circunstancial. Luego lo vamos explicando. Pero Franco no iba a ser el jefe del Estado. ¿De acuerdo? ¿Quién iba a ser el jefe del Estado del bando rebelde? Pues iba a ser Sanjurjo. Muy bien por ahí. Sanjurjo iba a ser el futuro jefe del Estado. ¿Qué más hay que decir? Bueno, pues cuando se declara el estado de guerra, ¿el objetivo cuál era? El objetivo era llegar a Madrid. Mola desde el norte y Franco desde el sur. Mola desde el norte, Franco desde el sur, Queipo de Llano ya estaba en Sevilla y el objetivo era llegar a Madrid. ¿Dónde empieza la rebelión? ¿Dónde empieza el golpe de Estado? Empieza en Melilla el 17 de julio. Y desde Melilla se expande al Protectorado Español de Marruecos y desde Marruecos ya se expande a la península al día siguiente. Repito, 17 de julio en Melilla y al día siguiente se extiende al Protectorado y a la península. Bueno, ¿qué territorio apoyan qué territorio apoyan a la República y qué territorio apoyan a los nacionales? Bueno, pues a la República, Madrid sigue siendo leal a la República, Barcelona sigue siendo leal a la República, Valencia sigue siendo leal a la República, el norte, País Vasco, Cantabria, Asturias sigue siendo leal a la República, una parte de Castilla, es decir, buena parte del territorio español seguía siendo leal a la República, y no solo buena parte del territorio, sino que las capitales eran leales las grandes capitales, Madrid, Barcelona, Valencia, eran leales a la República, y no solo eso, sino que la zona industrial, la de Barcelona o la del norte, seguía siendo leal a la República. O sea, a priori, la República llevaba las mejores cartas. ¿Quiénes son leales a los nacionales? Los territorios de Canarias, Zaragoza, Sevilla, Granada, Galicia, ¿vale? Una parte de Castilla. Esos son los territorios leales a los nacionales. Y hay que decir que hay una parte del ejército que sigue siendo leal al bando nacional, ¿vale? Y otra parte que sigue siendo, que es rebelde. Voy a leer un poquito por aquí. Sí, lo voy a guardar. Bueno, no lo he dicho antes, este directo lo guardo
Lo dejo guardado un día y luego lo voy a pasar a YouTube. O esta misma noche lo paso a YouTube, ¿vale? Venga, vamos a hablar de las condiciones internacionales. ¿Qué tenemos que decir de las condiciones internacionales? Ya lo hemos dicho antes, que vivimos en una época donde está en auge los totalitarismos. El totalitarismo soviético y fascista están en auge. Y se llega a decir, los libros de historia hablan mucho de que la guerra civil española no es el preludio de la Segunda Guerra Mundial. La Guerra Civil Española casi es como una especie de capítulo cero de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué tenemos que decir? Que ¿quién apoya a Franco? ¿Quién apoya a Franco? ¿Quién apoya al bando nacional? Pues los regímenes fascistas de Italia y Alemania. ¿Quiénes apoyan a la República? La URSS y las brigadas internacionales. Y aquí hay que hablar del Comité de No Intervención. Hubo un conjunto de países que firmaron un pacto que no iban a intervenir en la guerra civil. ¿Y quiénes están en ese pacto? Reino Unido y Francia. Y Reino Unido y Francia, que deberían haber sido los aliados naturales de la República, abandonan a la República, la dejan colgada. O sea, estos hubiesen sido los aliados naturales de la República y dejan colgada a la República. Mientras que la República se ve abandonada por sus aliados naturales, los nacionales sí tuvieron el apoyo de los fascistas italianos y de los nazis alemanes. ¿Qué más tenemos que decir? Bueno, no sé, muy bien, estáis ahí, bien, veo que estáis ahí atentos, maravilloso. 131 alumnos de segundo de bachillerato agobiados, 128 alumnos, no está mal, no son tantos como ayer, pero no está mal. Efectivamente, alguien lo está diciendo, efectivamente, Inma Romero lo ha dicho. Reino Unido y Francia pactan no intervenir en la guerra civil por miedo a que comenzase una segunda guerra mundial, que luego comenzó, así que podían haber intervenido igualmente, ¿no? Bueno, vamos a hablar de la Iglesia y la guerra civil. Hay que decir que la Iglesia, desde el primer momento, está apoyando a los sublevados, ¿de acuerdo? La Iglesia apoya a los sublevados. Ya dijimos que en la Segunda República se produce un choque entre el gobierno de la República y la Iglesia. Un gran distanciamiento. Pero ahora, cuando estalla la guerra civil, desde el primer momento, la Iglesia, de manera incondicional, apoya a los sublevados. Y ahora, pregunta. Vamos a ver si os sabéis este tema. La Iglesia pregunta, attention, por un gallifante. ¿Con qué término denomina la Iglesia a la sublevación? ¿Con qué término denomina la Iglesia al alzamiento? ¿Con qué término? La Iglesia le pone un término al alzamiento. Vamos a ver quién lo dice. ¿Cómo llama la Iglesia al alzamiento, al golpe de Estado? ¿Cómo llama la Iglesia al golpe de Estado? Cruzada. Muy bien, Alberto. Muy bien, Camili. Efectivamente, muy bien, Antonio Era. La Iglesia denomina el alzamiento como una cruzada. En otras palabras, decir que ese alzamiento era una cruzada era hacer un llamamiento a los cristianos a que se sumasen a ese bando. Vaya, todo el mundo lo está diciendo, muy bien. A mí es que me llegan tarde las respuestas, pero bueno, me alegro de ver que estáis ahí, que lo sabéis. Decía que el llamar cruzada al alzamiento era una manera de decirle a los cristianos, señores, os tenéis que unir a este bando, ¿vale? O sea, la Iglesia toma partido de forma abierta. Y otra pregunta, como me digáis esto ya lo claváis. Como me digáis esto, lo vais a clavar. La Iglesia... Bueno, lo voy a preguntar luego. Es que iba a cruzar. Decía, el Vaticano también apoya al bando nacional, ¿de acuerdo? El Vaticano también. Y ahora vamos a hablar ya del desarrollo del conflicto. El desarrollo del conflicto tiene distintas fases. Y la primera fase es la marcha hacia Madrid. Mola tenía que ir a Madrid desde el norte y Franco desde el sur. Y pregunto, las tropas nacionales, dirigidas por Franco, cruzan el estrecho de Gibraltar con un puente aéreo. ¿Quién facilita ese puente aéreo? Los italianos y los alemanes. Repito, se dice que este probablemente es uno de los primeros puentes aéreos de la historia. Las tropas nacionales que estaban en Marruecos cruzan el estrecho de Gibraltar gracias a un puente aéreo que le facilitan los italianos y los alemanes. Hay que decir que Franco, atención, va desde el sur, va por Sevilla, va por Badajoz, y después de Badajoz se va a Toledo. Tenía que haber ido a Madrid, repito. Después de Badajoz se va a Toledo. Debería haber ido a Madrid. ¿Por qué se va a Toledo? A ver, ¿quién lo sabe? ¿Por qué Franco, en lugar de ir a Madrid, se va a Toledo? Pregunto, ¿por qué Franco, después de ir a Badajoz, se va a Toledo y no va a Madrid? Tenía que haber ido a Madrid. ¿Por qué se va a Toledo? Muy bien, Estefanía Rubio, muy bien.
General Moscardó, muy bien, Luis, efectivamente. Muy bien, Pat. No, Patri, no. Sí, muy bien, Natalia. Muy bien, Joaquín. Efectivamente, en Toledo había una alcázar, donde había unos militares leales, perdón, unos militares rebeldes, o sea, del bando nacional, que se habían quedado asediados por republicanos, y Franco va a liberar el alcázar de Toledo y luego se va a Madrid. Y hay que decir lo siguiente: Franco decía que Franco era un oportunista, o sea, Franco... hay 19% de batería, no te me acabes. Decía que Franco era un oportunista, o sea, Franco no iba a ser el jefe del Estado, ¿vale? Y Franco se sumó en el último momento al golpe de Estado, cuando vio que iba en serio, cuando vio que el resto de militares iban de verdad en serio, Franco dijo, venga, va, que me apunto, ¿vale? Pero es que, claro, Franco se lo llevan de Canarias a Marruecos. ¿Y dónde estaban las mejores tropas españolas? Las mejores tropas españolas estaban en Marruecos. ¿Por qué? Porque en Marruecos había habido una guerra que había durado décadas y los soldados que estaban en Marruecos llevaban décadas de guerra y sabían lo que era una guerra y sabían lo que era luchar y estaban acostumbrados. O sea, a Franco le tocan las mejores cartas. Franco le toca dirigir la tropa de Marruecos y le toca pues las mejores cartas en este conflicto. ¿Qué más? No solo estaba la tropa española que luchaba en Marruecos, sino que también van mercenarios marroquíes que se integran en esas tropas nacionales. Bueno, hemos dicho la marcha de Madrid. Y ahora ya Franco llega a Madrid y empieza la batalla de Madrid, que va de noviembre del 36 a marzo del 37. ¿Vale? ¿Qué hay que decir? Que Madrid entera fue asediada, excepto por una carretera, que es la carretera de Valencia. Y el gobierno, ¿qué hizo? Cuando vio que Madrid estaba asediada, el gobierno de la República, ¿qué hizo? Pues que se fue. El gobierno de Madrid, el gobierno de la República, abandonó Madrid y se fue de Madrid a Valencia. Y Madrid quedó en manos de dos profesionales, dos militares, que estos sí sabían muy bien cómo defender. ¿Cómo se llaman esos dos militares que defienden, que organizan la defensa de Madrid? ¿Cómo se llama? Pregunto, ¿cómo se llaman? ¿Cómo se llaman esos dos militares que se encargan de organizar la defensa de Madrid cuando el gobierno se ha alargado a Valencia? Venga, ¿cómo se llaman esos dos militares famosos, célebres? ¿Cómo se llaman esos dos militares? Muy bien. Rojo y... os falta uno. El teniente Rojo... No, Rojo no sé si era coronel o teniente, ya no me acuerdo. Falta uno más. Rojo y... Miaja. El coronel Rojo... efectivamente, ya lo ha dicho el IS-91. Adri, muy bien. Miaja y Rojo. Esos son los dos militares que se encargan de organizar la defensa de Madrid. Ya no me acuerdo quién era teniente, si el teniente era Miaja o Rojo era el teniente. Pero bueno, estos son los dos militares que se encargan de defender Madrid. Y ahora... alguien ya lo ha dicho por ahí. ¿Cómo se llama? Los madrileños utilizan un lema para defenderse de los nacionales, para motivarse. ¿Cuál era ese lema? El famoso no pasarán. ¿Qué más tenemos que decir? Batallas importantes que suceden en esa batalla de Madrid. Tenemos que hablar de la batalla de la Ciudad Universitaria o la batalla del río Jarama. Y en la batalla de la Ciudad Universitaria muere un mítico anarquista que era una celebridad, un gran líder en el bando republicano, que se llamaba Durruti. Bueno, ¿qué sucede? Hemos dicho, primera fase de la guerra, marcha hacia Madrid. Segunda fase, batalla de Madrid. Pero Franco ve que no puede con Madrid. Entonces, ¿qué hace Franco? Se va al norte y empieza la campaña del norte. Hay que decir que en el norte estaba País Vasco, Asturias y Cantabria. Y atención, cada una de estas regiones tenía un gobierno autónomo que no estaba coordinado entre sí. O sea, eran leales a la República, pero entre sí no estaban coordinados. Entonces aquí empieza la campaña del norte en la que las tropas franquistas van tomando todos esos territorios. Y aquí se produce el gran desastre del bombardeo de Guernica. Famoso porque lo inmortaliza Picasso, pero hubo otros bombardeos durante la Guerra Civil, igual de sangrientos. ¿Qué más? Y mientras se produce la campaña del norte, en Málaga se produce, un suceso trágico. Las tropas nacionales entran en Málaga, derrotan a la guerrilla republicana y muchos civiles abandonan Málaga, huyen de Málaga. Y en la carretera por la que huían desde Málaga a Almería, son bombardeados. Son bombardeados por las tropas nacionales. Y bueno, ¿cuál es el sinsentido? Que eran civiles. Eran civiles, no eran soldados. Bueno, pues se les bombardeó y ahora no recuerdo el número de fallecidos, de muertos. ¿Qué más? Entonces, ¿quién va ganando la partida? La partida la van ganando las tropas nacionales. ¿Qué hacen los republicanos? Empiezan una serie de ofensivas a ver si pueden tomar ellos la iniciativa. Empiezan una ofensiva, por ejemplo, en Brunete, en Belchite,
en Teruel. Y todas estas ofensivas, tarde o temprano, acaban fallando, los republicanos acaban siendo derrotados y los nacionales van ganando más y más terreno. ¿Cómo vais? ¿Cómo vais por ahí? ¿Vais bien? ¿Vais bien? Veo que aquí hay muchos valencianos. Un saludo a toda la gente de Valencia. Suerte que creo que tenéis el examen mañana. Un abrazaco enorme. Entonces, llegamos a abril del 38 y Franco, bueno, pues ya casi ha tomado todo el sur. Me están enviando aquí más mensajes. Vamos a ver si se va. Hemos dicho, Franco ha tomado el sur, Franco ha tomado el norte. ¿Y ahora qué decide Franco? Dice lo siguiente. Pues voy a dividir... Madrid sigue siendo republicana, dice Franco. Siguiente estrategia, creo que inteligente, ¿no? Dividir a la república. ¿Cómo? Dividiendo el territorio republicano. Digamos que la república tenía el este de la península, todo el este, Valencia, Barcelona, Madrid seguía siendo republicana. Entonces, ¿qué es lo que hace Franco? Dividir ese territorio. ¿Cómo? Yendo a un pueblo de Castellón que se llamaba Vinarós. Entonces, tomando Vinarós, que está en Castellón, lo que ha hecho ha sido dividir el territorio republicano. Después de tomar Vinarós, se toma Valencia y Castellón. O sea, ¿qué le queda a los republicanos? Pues les va quedando ya nada. A los republicanos les va quedando nada. En el julio del 38 los republicanos intentan ya... usan su última bala. Quieren alargar la guerra. A ver, si alargan la guerra mucho, estalla la Segunda Guerra Mundial y ya de una santa vez interviene alguien en España para ayudarles, que es que lo habían abandonado por completo al gobierno republicano. Entonces, empieza la ofensiva, empieza la batalla del Ebro. Los republicanos reúnen ya el resto de tropas que les quedaba. 250.000 soldados republicanos cruzan el Ebro y hacen una ofensiva contra los nacionales. 4 meses, estamos en julio del 38. Pues esta batalla dura 4 meses, pero al final los nacionales resisten y en noviembre del 38 los nacionales cruzan de vuelta el Ebro y el 26 de enero Franco entra en Barcelona. 26 de enero del 39. 26 de enero del 39 Franco entra en Barcelona. Y vamos a hablar ya del final de la guerra. El presidente del gobierno de la República, que por entonces era Juan Negrín, dice resistencia, y había un coronel que se llama Casado que dice no, hay que negociar. Así que dentro del gobierno de la República hay un golpe de Estado, Casado da un golpe de Estado, toma el poder y le pide a Franco negociar. Y Franco dice que no, que rendición incondicional. Así que el 28 de marzo las tropas nacionales entran en Madrid y el 1 de abril se declara el fin de la guerra. ¿De acuerdo? ¿Cómo vamos? 120 personas, wow, no está mal escuchando. No entiendo cómo puede haber tanta gente escuchando este tocho. Le doy vuelta y no lo entiendo. Pero bueno, yo encantado, a mí esto me gusta. Si estáis ahí, pues yo sigo explicando las horas y los días que haga falta. Bueno, no quiero mirar a ver cuánto llevamos de tiempo porque... 26 minutos llevo. ¿Cómo me estoy enrollando? Venga, vamos a hablar de la evolución política. Bueno, pues ya lo hemos comentado un poco antes. ¿Qué sucede en el gobierno de la República? Pues el caos. Desde el minuto cero, en el gobierno de la República cunde el caos. Fíjense. Bueno, voy a hacer una pregunta muy buena. Como me la digáis, hago la croqueta. Vamos a ver, pregunto. Cuando se produce el alzamiento, cuando se da el golpe de Estado el 17 de julio del 36 en Melilla, ¿quién era presidente del gobierno de la República? Venga, vamos a ver. ¿Quién era presidente del gobierno de la República? Venga. Vamos, Instagram, date prisa. Es que Instagram es lento con narices. Seguramente lo estáis escribiendo ya y a mí no me llega. Venga. ¡No! Borja, presidente del gobierno. Muy bien, Ana. Presidente del gobierno. No, mal. Casares Quiroga, efectivamente. Casares Quiroga. No, os estáis confundiendo. Ojo, no es un error grande. Vamos a ver. Azaña era presidente de la República. Y Casares Quiroga era presidente del gobierno de la República. ¿De acuerdo? Por favor. Lo dije ayer y vale lo mismo para este tema, que es que todo el mundo lo pone mal, como acaba de pasar. En el momento de que empieza la guerra civil, Azaña es presidente de la República y Casares Quiroga presidente del gobierno de la República. ¿Vale? ¿Qué más? Entonces, Casares Quiroga
Y dice, ay, que no puedo con esto. Y dimite, y se va. Y llega otro presidente de gobierno, que se llama Martínez Barrios. Y Martínez Barrios dice, ¡ay! Que no puedo con esto. Y se va. Y llega otro presidente de la República, llega Giral. Y Giral, ¿qué creéis que le pasa? Pues que tampoco puede con eso. Y llega otro presidente de gobierno, que se llama Largo Caballero. Largo Caballero, atención, ¿qué es lo que hace Largo Caballero? Bueno, espérate, rebobinamos. Hemos dicho que llega el presidente de gobierno Giral. Y atención, que esto es muy importante, para entender qué está pasando. Por favor, quedaros con este concepto, que de nuevo poca gente lo entiende. En el bando republicano empieza lo que se llama una revolución espontánea. Comunistas y anarquistas, a la vez que luchan contra los nacionales, deciden que hay que empezar ya la revolución. Repito, comunistas y anarquistas, a la vez que luchan con los nacionales, dicen, sí, luchemos contra los fascistas, o nacionales o rebeldes, llamadle como queráis, ¿vale? Luchemos contra los fascistas, pero a la vez empezamos la revolución. Y empezar la revolución, ¿qué significa? Ocupar tierra, repartir los salarios de manera equitativa, expropiar fábricas, etc. O sea, los comunistas y anarquistas empiezan una revolución espontánea y además organizan ellas sus propias milicias, su propio ejército. Luchaban contra los fascistas, eran leales a la República, pero a su vez se dirigían ellos mismos y hacían la guerra por su cuenta. Entonces, ¿qué sucede? Que en el bando republicano estalla lo que se llama una revolución espontánea. Entonces, hemos dicho, presidente de gobierno, Casares Quiroga, Martínez Barrios, Giral, y ahora Giral también se va porque no puede con la situación, y llega otro presidente que se llama Largo Caballero, que era del PSOE. Y Largo Caballero, atención, y aquí viene lo importante, empieza, ¿cómo decirlo?, a legalizar esa revolución. Largo Caballero le dice a los comunistas, venga, veniros conmigo en el gobierno y legalizamos esa revolución y le damos carta de legalidad. Y Largo Caballero intenta un gobierno de coalición donde intenta integrar nacionalistas, gente de izquierda, gente comunista. Atención, en su gobierno de coalición mete también a anarquistas. Mete también a anarquistas. ¿Qué sentido tenía unos anarquistas en un gobierno? Pues efectivamente, entran también a anarquistas. Y Largo Caballero no puede con la situación y dimite. Y llega otro presidente de gobierno que es Negrín. Y finalmente, dentro de la República hay un golpe de Estado y llega Casado, Casado, ¿de acuerdo? Entonces, presidentes de los gobiernos de la República durante la Guerra Civil: Casares Quiroga, Martínez Barrios, Giral, Largo Caballero, Negrín y Casado, que este dio un golpe de Estado, pero también tenemos que contarlo. Repito, esto hay que aprendérselo. 6. Casares Quiroga, Martínez Barrios, Giral, Largo Caballero, Negrín y Casado. Son 6, ¿de acuerdo? Esto es lo que tenemos en la evolución política en el bando republicano. Y ahora vamos a hablar de la evolución política en el bando nacional, pues lo contrario de lo que acabo de decir, ¿de acuerdo? ¿Quién dirige las operaciones en el bando nacional? Pues la Junta de Defensa Nacional de Burgos, controlada por Mola, ¿de acuerdo? Y ya lo hemos dicho antes, ¿quién iba a ser el jefe del Estado? Sanjurjo. ¿Pero qué pasa? Sanjurjo muere en un accidente de avión. Mola muere en un accidente de avión. Y como Sanjurjo y Mola, que eran los dos líderes que iban delante de Franco, mueren en accidentes de avión, ¿a quién le cae la jefatura del Estado? A Franco. Pero es que no solo eso, sino que si en el bando nacional había un líder natural que le hubiese hecho sombra a Franco, que era José Antonio Primo de Rivera, a José Antonio Primo de Rivera lo fusilan en la cárcel. O sea, los grandes rivales, por llamarlo de alguna manera, que le hacían sombra a Franco, mueren. Mola y Sanjurjo en accidente, y a José Antonio Primo de Rivera se lo cargan en la cárcel. O sea, ¿quién queda? Pues Franco. Por eso decía antes que el liderazgo que le cae a Franco le cae de una manera circunstancial, ¿de acuerdo? ¿Qué más hay que decir? Bueno, pues hay que decir, hemos dicho que la guerra empieza en julio, y en octubre a Franco se le nombra jefe del Estado. Y aquí va una pregunta. Pregunta. ¿Con qué título da la Iglesia a Franco? ¿Qué título, con qué sobrenombre, qué apodo, qué título le da la Iglesia a Franco? ¿Qué nombre le da la Iglesia a Franco? ¿Qué título? Vamos a ver quién lo dice. Así como Mussolini le llamaban el Duce, a Hitler le llamaban el Führer, a Franco, ¿qué sobrenombre tenía? Caudillo. Muy bien, Natalia, muy bien. No.
caudillo, muy bien, Rustiaca, muy bien, Mou, efectivamente. No, Edu y Mou, cruzada es como la iglesia denomina al alzamiento, pero a Franco se le da el título de caudillo. Pensad que un caudillo es un líder espiritual, eso es un caudillo. Entonces a Franco no solo Franco es jefe del Estado, sino que se le llama el caudillo como una especie de líder espiritual. ¿Qué más? Esto es interesante. En abril del 37, Franco... los partidos políticos se han prohibido, excepto uno. O sea, Franco hace ahí un batiburrillo de partidos políticos de derecha y los une a todos. Franco, había unos cuantos partidos de derecha fascistas y de derechas que apoyaban a Franco. ¿Y qué es lo que hace Franco? Pues coge uno, coge otro y ¡pum!, los fusiona. Ojo, dos partidos que no tenían nada que ver entre sí. Estamos hablando de Falange Española y Comunión Tradicionalista. Comunión Tradicionalista era un partido carlista. Entonces, ¿qué hace Franco? Coge la Falange Española y la Comunión Tradicionalista y la fusiona. Y forma un partido nuevo que se llama Falange Española Tradicionalista y de las Hons. Y esto no sentó bien dentro de la Falange. O sea, ¿qué tenían que ver? Los fascistas y los carlistas no tenían tampoco mucho que ver entre sí. A priori podemos pensar que sí, pero no, eran dos cosas distintas. Y Franco, pum, la corta, pega y ya tenemos un partido nuevo, que es su partido, ya, el partido del régimen. Hay que decir también que durante la guerra se organiza el primer gobierno de la República. Y Franco se nombra a sí mismo presidente de gobierno... Creo que lo he dicho mal. Rectifico. Durante la guerra, Franco se nombra a sí mismo presidente y jefe del Estado. Eso, ya lo he dicho bien. Franco se nombra a sí mismo presidente y jefe del Estado. Y aprueba lo que se llama el Fuero del Trabajo, una ley que copia de Mussolini, la Carta di Lavoro, y el Fuero del Trabajo empezaba a regular las relaciones laborales. Por ejemplo, prohíbe los sindicatos, prohíbe la huelga, establece lo que se llama el sindicato vertical. Y vamos ya a balance y consecuencias. Ya estamos terminando. Consecuencias. Señores, mueren 500.000 de personas. Y, muy importante, vamos a hablar de las responsabilidades. ¿Quiénes fueron los más mal, cómo decirlo? ¿Quién tuvieron más culpa? O sea, hubo atrocidades en ambos bandos, ¿vale? Pero, ¿dónde hay mayor responsabilidad? Bueno, pues hay algo que hay consenso general en lo siguiente. En ambos bandos hubo atrocidades, ¿vale? Pero en el bando republicano fueron atrocidades cometidas por el pueblo, mientras que en el bando nacional las atrocidades fueron cometidas por las autoridades. ¿De acuerdo? Esa es la diferencia. En el bando republicano, no sé si lo he dicho, es que ya, como llevo ya mucho, no sé si lo estoy diciendo bien. Repito, en el bando republicano las atrocidades fueron cometidas por el pueblo, por milicia, mientras que en el bando nacional las atrocidades fueron cometidas por las autoridades. ¿De acuerdo? ¿Consecuencias económicas? Bueno, pues imaginaos lo que es una guerra civil. Se para en seco la producción, hay hambre, además España entró en un largo periodo de aislamiento internacional, o sea, fue un desastre. ¿Consecuencias sociales? Pues otro desastre también. Triunfa la oligarquía terrateniente, muchos intelectuales se tienen que ir. ¿Consecuencias morales? Pues hay que decir que no hubo reconciliación, hubo un aplastamiento de un bando sobre otro. O sea, un bando venció al otro y el bando derrotado se tuvo que callar la boca y largarse de España. Unos largarse de España y otros quedarse, pero callados. Entonces no hubo reconciliación, hubo una derrota, ¿vale? O sea, imaginaros para la España derrotada lo que tuvo que suponer eso durante 40 años, ¿no? Y conclusión, bueno, pues que se estanca el proceso de modernización que había empezado la República y se da paso a una larga dictadura que durará 4 décadas. 4 décadas, ¿de acuerdo? Bueno, hasta aquí, amigos y amigas, el directo de hoy. Madre mía, ¿cuánto tiempo he estado? 37 minutos. ¿Cómo me enrollo? Bueno, pues no puedo leer los comentarios, que se me enrollo. Bueno, que mucha suerte para los que empecéis mañana el examen. Si habéis estudiado, estad tranquilos que va a salir bien. Para los que tenéis selectividad la semana que viene, pues nada, mucho ánimo, siempre lo digo, que es muy importante visualizar que todo va a salir bien, que visualices que lo vas a conseguir, que visualices que vas a sacar una buena nota. Y no se trata de esto de magia. Si lo imaginas, va a pasar. No se trata de eso, sino se trata de que si lo visualizas, va a colocar tu cuerpo en un estado, te va a predisponer a estudiar mejor, a estudiar más, a memorizar mejor, ¿vale? Y eso te va a ayudar muchísimo. Y eso
Es muy, muy importante. Y ya está, pues nos vemos mañana. Mañana anunciaré el directo, a qué hora es. Este directo lo voy a poner en YouTube, ¿vale? Esta noche. Y ya está. Bueno, pues que sigáis estudiando. Un abrazo enorme, les quiero un montón y nos vemos en el próximo directo. Chao.